Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la segunda jornada del culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es domingo 13 de diciembre y les saluda Onan Morel. Como siempre, enviando un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos. Ya estamos llegando a final de año y hasta aquí nos ha traído el Señor. Demos gloria a Él. También quiero saludar a cualquier amigo y hermano de otra congregación que el día de hoy han tenido a bien escuchar este audio. Les aseguro que si ustedes lo escuchan completo, van a escuchar la palabra del Señor y van a salir beneficiados de este momento tan especial. Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias. Vamos a ubicarnos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Buscaremos el Salmo número 145. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dicen así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, tenemos un Dios increíble, un Dios infinito, un Dios inescrutable, un Dios que nosotros nunca terminaríamos de conocer con esta mente finita que tenemos. Pero tenemos la gran bendición que hay una esperanza en nosotros de poderlo ir conociendo y hacerlo de una manera permanente, porque tenemos la esperanza de la eternidad junto a Él. En el versículo 2 leemos: eternamente y para siempre vamos a alabar su nombre. Así será, hermanos. El Señor nos ha rescatado de la muerte eterna y ahora tenemos esa posibilidad. Gloria a Dios. Les invito ahora a que no se pierdan ninguno de los momentos de este culto tan especial. El día de hoy tendremos la meditación en la voz de nuestro querido pastor Julio Durón, continuando con el estudio del Sermón del Monte de los Olivos en Mateo capítulos 24 y 25. Continuaremos con el juicio de los gentiles sobrevivientes, parte número 23. Es una serie muy ilustrativa en la que nosotros podemos entender temas que es difícil que en otro lado nos los expliquen de esta manera tan precisa. Ahora les invito a que me acompañen en una oración para entregar este culto en las manos del Señor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, venimos ante ti agradecidos porque nuevamente nos permites reunirnos para escuchar tu palabra, para entenderte, para que nuestra esperanza y nuestra fe crezcan y que podamos estar en paz y confiar en el Dios Todopoderoso, bueno y misericordioso que tenemos. Ponemos en tus manos este culto, Señor, para que pueda ser un instrumento preciso de tu obra. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ahora les invito a que junto con el coro de nuestra iglesia cantemos al Señor utilizando siempre el himnario Celebremos su Gloria. Llegó el momento de los himnos al Señor. A continuación, el himno número 126. Oíd un son en alta esfera. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Lucas 2:14. Oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús
El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Has tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. A continuación, hermanos, el himno 130. Ángeles cantando están. Con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Lucas 2:13. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como fiel contestación. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria en lo alto, gloria, gloria. En lo alto, gloria a Dios.
ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria a Dios. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Ha llegado el momento de celebrar con los cumpleañeros del mes de diciembre. En nuestra iglesia acostumbramos a saludar el segundo domingo a nuestros hermanos que cumplen años en el mes. Vamos a orar por ellos, por la bendición de Dios para sus vidas. Inclinemos nuestro rostro.
Señor, venimos ante ti agradecidos porque hay un buen grupo de hermanos que el día de hoy están cumpliendo años. Sabemos que hemos llegado hasta aquí porque en tu voluntad preciosa has decidido guardarnos hasta el día de hoy. Te pedimos que los cumpleañeros tengan un año de muchos éxitos y que en medio de todo lo que les suceda, ellos encuentren la manifestación de tu mano actuando a su favor. Esta petición la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted cumple años en el próximo mes, envíenos su nombre y una foto para que podamos también publicarla en el culto virtual. Recuerde, puede enviarlo al número 95794410 y la hermana Mirna Moncada con mucho gusto recibirá su foto y su información. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que cumplieron años en este mes. Ahora vamos a escuchar un himno especial, siempre en nuestro himnario celebremos su gloria, para seguir homenajeando a los cumpleañeros del mes. En la voz de nuestra hermana Andrea Pino, pongamos mucha atención. El corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Himno 611. Con alegres corazones. Con alegres corazones alabamos al Señor, celebrando tu cumpleaños. Hoy cantamos con fervor. Te deseamos muchos años de completa bendición. Que tu vida sea en Cristo, tu delicia y tu porción. Cantad, cantad, sí, cantad, felicidad, sí, cantad, deseamos hoy de corazón. Su nombre alabad, que Dios te dé su protección. El buen pastor, el pastor te guiará en sendas de paz y amor, pues que contigo Cristo siempre está. Cantad, cantad, cantad. Ahora les leeré la información semanal de nuestra iglesia. En primer lugar, les informamos que iniciamos nuevamente el proyecto Tamal con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. En esta ocasión las entregas van a ser los días jueves y a domicilio, con un costo adicional por envío. Para hacer sus pedidos llame al 9828-4209 y la hermana Claudina Martínez le atenderá. Le repito, el 9828-4209 con nuestra hermana Claudina Martínez. Invito también a los alumnos y aspirantes del DFC, Discipulado de Formación Cristiana. Cordialmente les invitamos a que se inscriban al Discipulado de Formación Cristiana, que es para el año 2021. Va a ser en la modalidad presencial de acuerdo a lo planificado por nuestra iglesia y también conforme a las medidas de bioseguridad establecidas por la autoridad del país. El DFC es una herramienta eficaz para que usted pueda edificarse doctrinalmente y que se convierta en un instrumento de la obra de Dios. Para inscribirse puede llamar al celular 99 32 84 19 y la hermana Marlene Castillo le orientará para hacerlo. Le repito, el celular es 99 32 84 19 con nuestra hermana Marlene Castillo. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Ban Rural, la cuenta número
0270 1010 000 461. En BAC la cuenta número 743 973 411 y en Banco Atlántida la cuenta es 014 72 025 7410. Le repito, Banrural 0270 1010 000 461. En BAC cuenta 743 973 411 o en Banco Atlántida la cuenta es 014 72 025 7410. Cuando usted haga alguna aportación, le pedimos el favor de confirmarlo con el administrador de nuestra iglesia, que es el hermano Guillermo Zamora, al celular 95 94 43 57. Usted lo puede hacer vía telefónica o vía WhatsApp. Le repito, 95 94 43 57 y el hermano Guillermo Zamora les atenderá. Los invitamos también a nuestros cultos especiales del mes de diciembre. Ya llegó el último mes del año y tenemos, como es acostumbrado en nuestra iglesia, cultos especiales. El domingo 20, en la jornada de las 9 de la mañana, estaremos estudiando el advenimiento de Cristo. Y en la jornada de las 11 de la mañana, el tema será el nacimiento de Cristo, primera parte. También los invitamos a un momento muy especial porque tendremos una reunión presencial. Después de todo este tiempo de confinamiento en nuestros hogares y que no nos hemos podido reunir, vamos a estar el día 24 de diciembre a las 9 de la mañana en el terreno de nuestra iglesia. Vamos a tener en ese momento un devocional especial. Tendremos transporte para ese día y tomaremos todas las medidas de bioseguridad. Así que le invitamos a ser parte de este momento tan especial. Recuerde, tenemos una cita el día 24 de diciembre a las 9 de la mañana en el lugar donde estamos construyendo el templo de nuestra iglesia para el Señor. El día 24 también tendremos un culto virtual a las 7 de la noche con un tema muy bonito que es el nacimiento de Cristo, segunda parte. Igual les invitamos a seguir celebrando este mes con unos cultos especiales el domingo 27. Tendremos como invitado al pastor Saúl Gómez a las 9 de la mañana con el tema Concluyendo un año con gratitud. Y en la jornada de las 11 de la mañana tendremos como predicador invitado al pastor José Agüero de la Iglesia Bautista Fundamental de Santo Domingo, República Dominicana, con el tema Abordando los retos de un nuevo año, primera parte. Nuevamente los invitamos a una celebración muy especial en nuestro terreno. Será el día 31 de diciembre. Igual a las 9 de la mañana tendremos un devocional en donde estaremos juntos despidiendo el año 2020 y recibiendo el nuevo año con propósitos y peticiones para nuestro Dios. Ese día también tendremos transporte y tomaremos todas las medidas de bioseguridad. Los esperamos, recuerde, el 31 a las 9 de la mañana. Y luego por la noche los invitamos a un culto virtual en donde estaremos escuchando nuevamente al predicador invitado, el pastor José Agüero de la Iglesia Bautista Fundamental de Santo Domingo, con el tema Abordando los retos de un nuevo año, segunda parte. Por último, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta 11 401 01 57 76-6 del Banco de Occidente. Le repito, cuenta número 11 401 01 57 76-6 del Banco de Occidente. Con esto finalizamos este momento de la información. Ahora les invito a que me acompañen porque por medio de una oración vamos a entregar nuestras ofrendas a nuestro Señor.
Inclinemos nuestro rostro. Señor, venimos ante ti agradecidos porque sabemos que estas ofrendas que ya hemos hecho efectivas en el depósito del Banco de Occidente han sido fruto de todas esas bendiciones que tú nos has dado. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno y misericordioso y que estás siempre al cuidado nuestro. Te pedimos, Padre, por todos los miembros de nuestra congregación que en este momento están pasando por alguna dificultad. Tú conoces la necesidad de ellos y te pedimos que tú actúes con tu mano de provisión y de amor a favor de estos hermanos. También venimos ante ti a poner todos los proyectos de nuestra iglesia. Sabemos que podemos confiar en ti y en que tú estás apoyando plenamente estos proyectos de nuestra iglesia, que los hacemos con mucho amor para honrarte y glorificarte a ti. Ponemos en tus manos este momento, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora les invito a que escuchemos al coro de nuestra iglesia que tiene preparado el día de hoy un himno especial para este momento. Pongamos atención. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando venga por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó.
Dios les bendiga, hermanos. Ha llegado el momento de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy, en la voz de nuestro querido pastor Julio Durón, continuando con el estudio del Sermón del Monte de los Olivos, que se encuentra en Mateo 24 y 25, estudiaremos la serie El juicio de los gentiles sobrevivientes, parte número 23. Pongamos mucha atención. Amados hermanos, qué bueno volvernos a encontrar un domingo más. Dios nos ha favorecido a lo largo de todo este año. En su grande misericordia y bondad vimos sus misericordias y sus bondades, a pesar de que en este 2019 vivimos tiempos inéditos en el mundo, en nuestro propio país, en nuestra propia congregación a nivel individual también. A razón de esta pandemia no podemos negar que la gracia y la misericordia de Dios nos ha acompañado. Hemos sorteado peligros, hemos visto y pasado dificultades, pero el Señor ha estado literalmente con nosotros y en su grande misericordia y bondad, en su gracia y en su grande favor, pues podemos alabar y glorificar su nombre y decir y benecer hasta que el Señor nos ha ayudado, iniciando un nuevo año. Por la gracia y la misericordia del Señor, estamos muy agradecidos con el Señor por darnos la vida y permitirnos poder trascender a través del tiempo y de las circunstancias y poderle agradecer por nuestras vidas individuales y también por la vida de nuestra familia, sabiendo que cada año que se va y cada año que comienza, pues es un momento coyuntural para dar gracias a Dios, para evaluar y para retomar la vida de su mano. Así pues que un saludo a todos mis amados hermanos donde estén, que el Señor les bendiga, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por su fidelidad al acompañar hasta este momento estos cultos virtuales. El peligro no ha pasado, probablemente sigamos así un tiempo más, pero en la misericordia de Dios la iglesia sigue unida, sigue unánime y confiando en el Señor, pues que estos medios virtuales sirvan para mantener caliente la fe, la hermandad entre nosotros y la comunión como iglesia, sin desertar de la congregación, sin abandonar la comunión y estando firmes con la esperanza de que pronto podamos volvernos a ver de una manera presencial. Así pues que gracias a Dios por eso y bienvenidos todos a este culto. Vamos a darle gracias a Dios inclinando nuestros rostros. Señor, te damos gracias infinitas por la gran bendición de poder llegar a nuestros hermanos una vez más con tu santa palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu. Anima nuestros corazones a través de este mensaje y guárdanos de todo mal. Suplicamos tu guianza y tu conducción este domingo en el estudio de tu santa palabra, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos casi llegando al final de este sermón del Monte de los Olivos. Es un sermón hermoso que se encuentra en el capítulo 25 de Mateo. El capítulo 24 que le precede es un sermón hermoso. En el capítulo 24 el Señor nos enseña la doctrina de su segunda venida. Y en el capítulo 25 pues la práctica de esta doctrina, es decir, qué actitud y con qué esperanza y con qué motivación deben de vivir los creyentes mientras Él no regrese por su iglesia a arrebatarla y también mientras Él no regrese a ejecutar sus juicios. Y la tercera y final sección de este sermón pues es el juicio de los gentiles sobrevivientes, sobre el cual hemos meditado bastante. Hemos visto muchas aristas doctrinales aprovechando esa coyuntura y en la misericordia de Dios hemos avanzado muchísimo. Estábamos leyendo esa invitación hermosa que el Señor hace en Mateo 25:34, que es parte de esta tercera sección, donde el Señor dice, ahí literalmente, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermosa invitación.
la que el Señor hace a sus ovejas para entrar a poseer el reino. Ya llegó el momento de entrar ahí, a ese reino terrenal que sigue a continuación de 1000 años. Y hay un maravilloso testimonio del hecho de que esas buenas obras de las ovejas son el fruto, pero no la raíz de la gracia, porque esa gracia proviene del Padre y es otorgada a las ovejas en su Hijo Jesucristo antes del tiempo de los siglos, como leíamos en 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Y luego podemos leer y leímos la porción de Mateo 25, 35 al 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y esos dos versículos, 35 y 36 de Mateo 25, contienen la explicación de la bendición del Señor. El por qué es explicativo aquí de por qué el Señor pronuncia esa bendición sobre los que son identificados como sus ovejas. Y ese por qué, hermanos, que menciona este verso 35, introduce la prueba de que son benditos del Padre y tienen derecho a heredar el reino esas ovejas. Esto es, porque han servido a los hermanos del rey y así virtualmente le sirvieron a él. Y también resulta llamativo el hecho de que las necesidades que se mencionan aquí, la sed, el hambre, el ser forastero, el estar desnudo, el estar enfermo, estar en la cárcel, son simplemente aquellas cosas que tienen que ver con la vida ordinaria y cotidiana. Lo conseguido al actuar de esta manera misericordiosa a las ovejas del Señor en cuanto a esas necesidades, no son cosas grandes a los ojos del mundo, pero sí son vistas por el Señor y son producto de su gracia. Jesús menciona ahí 6 cosas concretas a las que los llamados ovejas respondieron con compasión y actos de misericordia. El estar hambriento, el estar sediento, el estar forastero, el estar desnudo, el estar enfermo o estar en depósito en una cárcel. Todas esas acciones fueron realizadas por las ovejas sin saber que recibirían recompensa alguna. Y luego leemos en los versos 37 al 40 de Mateo 25, que son los que siguen. Entonces los justos, es decir, las ovejas, entre líneas, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amados hermanos, no es de sorprenderse que las ovejas muestren sorpresa aquí ante tal razonamiento del Señor. Y es de dudarse también que hay algún siervo del Señor en el cielo que esté viviendo en su gloria ya que no experimente alguna medida de sorpresa de que Dios le haya mostrado misericordia. La sorpresa en este caso, amados hermanos, es en sí una señal de algo genuino, es una señal de genuinidad. Observe, hermano, que son los justos, es decir, las ovejas, es decir, aquellos que han puesto su fe en el Mesías, quienes formulan esa pregunta de sorpresa. Y como dice Bradus, un excelente comentarista, nos dice lo siguiente respecto a este pasaje. La esencia del pasaje es que las acciones referidas serán aceptadas como indicativo de relación personal con Cristo. Y es realmente la relación personal con Cristo, según se expresa en la vida, la que fijará nuestro destino eterno. Todo esto se aplica directamente solo a los que hayan tenido algún conocimiento de los hermanos en Cristo y de Él, ya que los paganos que no han tenido semejantes conocimientos serán condenados por descuidar la luz de la naturaleza y la ley de la conciencia. Esto lo podemos ver, hermanos, en Romanos capítulo 1,
versos 18 y sucesivos. Ahí nos vamos a centrar hoy. ¿Por qué? Esta invitación solo va dirigida a las ovejas, quienes manifiestan esa reacción de sorpresa ante el razonamiento y a la invitación del Señor. Porque esas acciones a las cuales ellos actuaron con misericordia son indicativos de que tienen una relación personal con Cristo, y esa relación personal con Cristo es la que fija nuestro destino eterno, salvos o no salvos. Y esa invitación personal, ese elogio del Señor solo se aplica a ellos porque tuvieron algún conocimiento de los hermanos de Cristo y de Él, y por ende al servir a los hermanos más pequeños del Señor lo estaban sirviendo a Él con esos actos de misericordia. En cambio, los paganos que no han tenido semejantes conocimientos sí serán condenados por descuidar la luz de la naturaleza y la ley de la conciencia. Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 18. Nos dice de la siguiente manera. Nos dice así: vaya usted a Romanos 1:18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire lo que dice el verso 18, de estos que no tuvieron ese conocimiento y por lo tanto no son adscritos a esa bendición. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esta ira que se menciona aquí, hermano, no corresponde a una explosión impulsiva de enojo que va dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. Más bien es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado, así de sencillo. Vayamos al Salmo capítulo 2, versos 5 y 12. Salmo capítulo 2, versos 5 y 12, nos dice de la siguiente manera: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Honrad al Hijo, verso 12, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Esas naciones y pueblos dirigidos por sus reyes y gobernantes siempre van a dirigir su hostilidad contra el Señor y contra su ungido, que es el representante, mediador, consagrado y comisionado, que tiene cercanía por linaje a David, y en su sentido final es el Mesías, ese es Cristo. Contra ellos es que esto se revela. El verso 12 es un acto simbólico de adhesión y de sometimiento. Honrad al Hijo, y aquí se refiere sin lugar a dudas al Mesías de Dios, y por lo tanto la ira de Dios se descarga sobre ellos porque le han deshonrado. Vayamos a otro pasaje, siempre en el Salmo 75:8. Salmo 75:8 nos dice de la siguiente manera: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Mire qué pasaje más descriptivo este, maravilloso. Lo leo de nuevo, Salmo 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. El cáliz de la ira de Dios describe ese juicio de Dios que él derrama literalmente en las gargantas de los malos, y lo apurarán, como dice la Escritura. Vamos a ver otro texto referente a esta ira de Dios que menciona Romanos 1:18 sobre los malos. Vamos también al texto de San Juan 3:36. San Juan capítulo 3, verso 36, nos dice de la siguiente manera. San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta ira, Romanos 1:18, no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no son del agrado de Dios, sino que es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Y nos dice el verso 18, Romanos 1 también, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Esta es una definición más precisa, es una verdad revelada de manera constante. Esto significa descubrir o hacer visible o dar a conocer. Dios revela su ira de dos maneras, hermanos. Puede revelar su ira de una manera indirecta mediante las consecuencias naturales de transgredir la ley moral universal de Dios, y también puede hacerlo de una manera directa por medio de una intervención personal de Dios. El Antiguo Testamento tiene muchos ejemplos de esto, desde la sentencia que se le impuso a Adán y Eva hasta el diluvio universal, y desde el fuego y el azufre que destruyó por completo a Sodoma y Gomorra hasta el cautiverio de Babilonia, que presenta evidencias claras de esta clase de intervención directa de Dios. La revelación más gráfica, hermanos, de la ira personal de Dios ejecutada personalmente con él y del odio santo de Dios contra el pecado se encuentra en el derramamiento del juicio divino sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Dios tiene diversos tipos de manifestar su ira. Está la ira eterna, en primer lugar, la cual se expresa en el infierno, hermanos. Hay una ira de Dios que permanecerá para siempre, manifestada ahí en el infierno. En segundo lugar, también está la ira escatológica, que corresponde al último gran día del Señor, que tiene que ver con la gran tribulación. También, en tercer lugar, está la ira de cataclismo, manifestada de una intervención directa de Dios, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Una cuarta manifestación de este tipo de ira directa de Dios, de ejecución directa de Dios, es la ira de consecuencias, que corresponde al principio de la siembra y de la cosecha, hermanos. Una quinta manifestación de esta ira directa de Dios, ejecutada directamente por Dios, es la ira de abandono, que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Y tenemos muchos ejemplos de esta ira. Vamos, por ejemplo, al Salmo 81, versos 11 y 12. Salmo 81, versos 11 y 12. Vamos a ver ahí en el Salmo 81, versos 11 y 12. Ustedes son más rápidos para buscar en la Biblia. Yo soy un poco más lento. Vamos a ver ahí Romanos, capítulo 81, versos 11 y 12. Nos dice de la siguiente manera: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Mire qué tremendo este ejemplo de la manifestación de la ira de abandono de Dios al persistir Israel en sus pecados. Dice el Señor en el verso 12, el Salmo 81, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, a que caminaran en sus propios consejos. También tenemos otro ejemplo en Proverbios capítulo 1, versos 23 al 31. Vamos a Proverbios, capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versos 23 al verso 31. Nos dice de la siguiente manera: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su propio camino y serán hastiados.
de sus propios consejos. Mire qué tremendo pasaje este que nos muestra la manifestación de la ira de abandono de Dios, donde Él quita todos los frenos morales para dejar que las personas se desboquen en sus pecados. Hay otro texto que también nos ilustra mucho de esto. Se encuentra en Oseas capítulo 4, verso 7. Vamos a Oseas capítulo 4, el verso 7. Oseas capítulo 4, el verso 7. Allá adelante tenemos de Daniel a Oseas capítulo 4, el verso 7. Lo dice de la siguiente manera. Oseas capítulo 4, el verso 17, perdón. Oseas 4, 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Mire qué verso más corto este, uno de los versos más cortos de la Biblia, que acompañan a aquel y Jesús lloró. Este es bastante corto también. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín, hermanos, en este caso era la tribu más grande, era la más influyente de las 10 tribus que quedaron al norte cuando el reino en manos de Roboam, el hijo de Salomón, se divide en 10 tribus que migran al norte y 2 tribus que quedan hacia el sur, que eran Benjamín y Judá. De esas 10 tribus que quedaron al norte, la más insigne, la más influyente, la más grande era Efraín. Y el nombre de Efraín en este caso se usaba con frecuencia para representar a toda la nación de Israel en el norte, así se le nombraba. Y ese versículo, hermanos, es una expresión de la ira de Dios a través del abandono. Si los pecadores lo rechazan al Señor y se empecinan en hacer realidad sus propósitos malvados, entonces Dios quita de en medio su gracia, que obstaculiza el mal y los abandona por completo a los resultados de sus propias decisiones perversas. Esa es la clase de ira de abandono que aparece en este texto de Romanos 1, capítulo 18. Aquí se describe, hermanos, en estos versos que hemos leído, esa quinta forma de ira, en el abandono divino de los impíos, que han continuado durante toda la historia para que se entretengan todos ellos en sus pecados con las consecuencias debidas de eso. Vea lo que nos dice a este mismo respecto el verso del verso 24 al 32 de este capítulo. Vamos a leer ahí, verso 24 al 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire qué tremendo ejemplo este, que nos ilustra de una manera bastante clara esta quinta manifestación de la ejecución directa de la ira de Dios. Repito, hermanos, para ir concluyendo este verso 18 de Romanos 1, Dios puede manifestar su ira de una manera indirecta mediante las consecuencias naturales que caen en las personas al transgredir la ley moral universal de Dios, pero Dios también puede actuar de una manera directa, de una manera personal,
como el caso de la sentencia sobre Adán y Eva, el diluvio universal, el fuego y azufre que destruyó por completo a Sodoma y Gomorra y el mismo cautiverio de Babilonia, fueron intervenciones directas de Dios para castigar la maldad del hombre y de una nación. Pero también hay varias manifestaciones de la ira de Dios. Hablamos de la ira directa de Dios manifestada en la ira eterna que será en el infierno permanentemente, la ira escatológica que tiene que ver con el último gran día del Señor, es la gran tribulación, la ira de cataclismo, que, como la del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, la ira de consecuencia que corresponde al principio, la siembra y la cosecha, y esta última, que es la quinta, la ira de abandono, que consiste en quitar todos los frenos morales para dejar a las personas desbloqueadas para que persistan en sus propios pecados. Y hemos visto estos textos que nos describen esa manifestación de esta forma de ira donde Dios abandona a los impíos y que ha continuado en toda la historia para que se entretengan en sus pecados con las consecuencias debidas, como hemos leído en los versos 24 al 32 de este capítulo 1. Pero nos dice también el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esta impiedad indica una falta de reverencia hacia la cual Dios se revela, una falta de reverencia, de devoción y de culto sincero al Dios verdadero que el hombre se la niega. Esto implica una relación defectuosa o no tener una relación clara con Dios, como lo dice Judas 14 y 15. Vamos a Judas 14 y 15. Judas 14 y 15. Judas 14 y 15, allá antes del libro de Apocalipsis. Este es el penúltimo libro de la Biblia y consta solamente de 25 versículos. Vamos a ver ese texto ahí en el libro de Judas, versos 14 y verso 15. Nos dice de la siguiente manera: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este Enoc, hermanos, que aparece aquí, es el séptimo del linaje de Adán. Y por cuanto él caminó con Dios, Dios lo llevó directo al cielo sin tener que morir. Ese es un ejemplo de arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Y de estos profetizó Enoc, dice ahí. La fuente de esta información, sin lugar a dudas, fue el Espíritu Santo que inspiró a Judas. Pero el hecho, hermanos, de que haya sido registrada en un supuesto libro de Enoc, que es apócrifo y no está en la Biblia, no afecta su precisión y su veracidad en este caso. Y nos dice aquí el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc, antes del diluvio, profetiza, hermanos, acerca de la segunda venida de Cristo para juzgar. De eso está hablando aquí. Y puede aquí referirse tanto a ángeles como a creyentes. Y en el Evangelio de Mateo en especial hay muchos ejemplos de esta compañía que acompaña al Señor, ángeles y santos, cuando Él regrese por segunda vez. Ellos acompañan y pueden considerarse ambos grupos por igual, tanto santos como ángeles santos también. Pero el enfoque que nos dice aquí en este verso 15, sin lugar a duda, favorece un poquito más la referencia a ángeles, quienes aparecen con frecuencia en la ejecución de los juicios divinos. En el Apocalipsis está lleno de ejemplos. Y aunque los creyentes, amados hermanos, van a ayudar a impartir juicio y justicia durante el reino terrenal del Señor, y van a regresar cuando Cristo venga, juntamente con Él regresarán cuando Él venga a juzgar. Los ángeles son los ejecutores del juicio divino en la segunda venida de Cristo, como lo vimos en algún momento en las meditaciones que hemos hecho de este juicio de los gentiles sobrevivientes en las parábolas de Mateo capítulo 13, especialmente la parábola del trigo y la cizaña, que ilustra a los ángeles como los ejecutores del juicio. Mire qué ilustrativo estos versos 14 y 15 del libro de Judas, ilustrando la impiedad
que indica esa falta de reverencia, de devoción y de culto sincero a Dios verdadero, y que solo muestra una relación defectuosa con Él, y que está muy bien ilustrada cómo Dios va a manifestar su ira contra esta actitud de impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nos menciona en segundo término este verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ya vimos ese término, e injusticia. ¿A qué se refiere este término injusticia? Sin lugar a dudas que se refiere al resultado de la impiedad, es decir, la actitud impía de negarse a darle devoción y culto sincero al Dios verdadero, resulta en actos de injusticia, es el fruto de la impiedad, la injusticia. Y esa falta, sin lugar a dudas, de conformidad al carácter y a la ley de Dios, tanto en los pensamientos de los hombres que le rechazan, en las palabras de los hombres que lo rechazan, y también en sus hechos, como nos dice el verso 17 de este capítulo 1 de Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. A esta regla de fe es que apunta la injusticia de los hombres como resultado de esa actitud impía. Esa impiedad manifiesta tiene ese resultado de justicia. No se ajustan al carácter y a la ley de Dios, ni en sus pensamientos, ni en sus palabras, ni en sus obras, es decir, en sus hechos. Ahora, porque la ira de Dios, nos dice el verso 18, Romanos 1, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué los hombres? ¿Por qué Dios se revela contra la impiedad y contra la injusticia de los hombres? Porque con esos dos actos los hombres intentan de manera injusta detener la verdad de Dios. Y aunque la evidencia proveniente de la conciencia que ellos tienen, como dice el verso 19 de este capítulo, leamos, mire cómo está la evidencia de Dios en la conciencia de los hombres. El verso 19 del capítulo 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y mire lo que nos dice el verso 14 del capítulo 2 de Romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mire qué claro es el Evangelio en este sentido. Aunque la evidencia proveniente de su conciencia esté estampada en sus conciencias, porque Dios se las reveló, como dice el verso 19 del capítulo 1 de Romanos y el 14 del capítulo 2, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos porque tienen la ley de Dios impresa en sus corazones. Y también tienen la evidencia, no solamente sus conciencias estampadas a través de lo que Dios les ha manifestado a través de su creación y a través de la ley moral estampada también en sus conciencias, tienen la evidencia de la creación misma. Miren lo que nos dice el verso 20 del capítulo 1 de Romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo leo para usted de nuevo con detenimiento. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Tienen la evidencia proveniente de sus conciencias y también de la creación misma de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es irrefutable. Los hombres optan mejor por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse literalmente a su pecado. Esa es la gran verdad. Repito, la palabra de Dios es irrefutable en este sentido. Y los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio del aferramiento a su conducta pecaminosa. Mire lo que nos dice el Salmo 14:1 a este respecto. Salmo 14:1 nos dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios.
El problema del hombre, hermano, al rechazar a Dios, no es intelectual, el problema del hombre es moral. Esta designación del Salmo 14.1 es en el sentido moral, no en el sentido intelectual. Repito lo que dice el Salmo 14.1. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. En el fondo el problema del hombre es el pecado, no es por convicciones o conocimiento intelectual de Dios. Así de claro. También podemos leer a este respecto lo que nos dice en San Juan capítulo 3 versos 19 y 20. Romanos capítulo 3 versos 19 y 20. San Juan, capítulo 3 versos 19 y 20. San Juan 3. San Juan capítulo 3 versos 19 y 20. Vamos a ver cómo nos ilustra este aspecto del aferramiento del pecado del hombre. Y es cierto, mire lo que dice ahí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Qué tremendo esto, hermano. Ahí está claro. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres resisten la verdad de Dios con injusticia, con impiedad y su injusticia. De esta manera, porque la palabra de Dios es irrefutable y los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio del aferramiento a sus pecados. Eso es. Y nos dice el verso 19 de Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios en su soberanía ha plantado evidencias. Mire qué amoroso es Dios, grande en misericordia y en piedad. Dios en su soberanía ha plantado evidencias de su existencia en la misma naturaleza del hombre y a través de la ley, de la razón y de la ley moral. Repito, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios en su soberanía ha plantado, ha sembrado evidencias de su existencia en la misma naturaleza del hombre y a través de la razón y de la ley moral. Mire lo que nos dice el verso 20, Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. También podemos ver el verso 28 de este capítulo 1 y el verso 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Ahí está claramente ilustrado este verso 19 de Romanos 1. Pasemos ahora también a leer el capítulo 2 de Romanos, el verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El verso 19 de Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él que Dios les ha dado a conocer, según este verso 20? Sin lugar a dudas que se refiere a los atributos que aquí menciona a continuación, porque las cosas invisibles de Él, esas cosas invisibles de Él son su eterno poder
y su deidad, que son manifiestas por medio de las cosas hechas. Fíjese, hermano, que la creación transmite un mensaje claro e inconfundible acerca de la persona de Dios. La creación misma, hermano, solo usted se levanta un poco en la mañana y si vive en el campo, mira el bosque, mira usted los cultivos, mira el sol, mira el aire, mira un atardecer hermoso y al final del día, la creación está transmitiendo continuamente las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad a través de lo creado, hermanos. La creación transmite ese mensaje claro e inconfundible de que hay un Dios eterno, un Dios trino maravilloso. Mira lo que nos dice el Salmo 19, versos 1 al 8. Salmo 19, versos 1 al 8. Mire qué descripción más hermosa esta. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este cual esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso al término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire qué manifestación que nos detalla pincelazos hermosos este salmo que hemos leído. Salmo 19, versos del 1 al 8. Ahí se mira cómo Dios transmite su voz a través de lo creado de una manera inconfundible para que el hombre le pueda conocer. También podemos ir al libro de Hechos, capítulo 14, versos 15 al 17. Hechos 14, 15 al 17, libro de Hechos. Ahí después del Evangelio de Juan, libro de Hechos, capítulo 14, versos 15 al 17. Vamos a verificar la cita, a ver si la tengo bien. Sí, libro de Hechos 14, 15 al 17. Mire lo que nos dice ahí. Diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Este fue el encuentro de Pablo y Bernabé en Iconio. Y ahí cuando fue apedreado en Listra, mejor dicho, porque querían rendirles adoración y pleitesía por las maravillas que habían hecho ellos ahí. Y diciendo Pablo y Bernabé: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. De esta manera, Pablo y Bernabé, los hermanos, antes de su apedreamiento en Listra, dieron testimonio de cómo Dios ha dejado sus huellas tangibles en la creación para que el hombre le pueda conocer y le pueda adorar. Esto es un ejemplo maravilloso en este libro de Hechos. Pero también podemos leer el libro de Hechos, capítulo 17, versos 23 al 28. Hechos 17, 23 al 28. Allá cuando Pablo llega a Atenas y se enardece viendo la ciudad entregada a la idolatría y tiene la opción de ir al Areópago y de esa manera testificar de las maravillas de Dios, y al llegar ahí le dice él a los atenienses: porque pasando y mirando vuestros santuarios halló también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido,
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mire qué testimonio más maravilloso el que le dio el apóstol Pablo a los atenienses sobre la existencia de Dios a través de lo creado, enardecido por la idolatría que se percibía en todas aquellas calles y callejuelas de Atenas. Y nos dice el verso 20 también, porque las cosas invisibles de él, esos atributos de su deidad, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Su eterno poder. Ay, hermanos, por lógica es necesario que el Creador, quien ha hecho todo lo que vemos a nuestro alrededor para nuestro disfrute, y así Él lo sustenta todo el tiempo, tiene que ser un Dios de un poder formidable, hermanos. Esta es una gran verdad. Solo basta ver un árbol, una planta, un ser vivo y ver el formidable poder de Dios que mantiene en equilibrio todas las cosas y las sustenta con ese poder formidable. Y nos dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. La deidad de Dios, es decir, su naturaleza divina, en particular, hermanos, su grande fidelidad, cómo se hace ver en las cosas que Él ha creado. Vayamos a Génesis capítulo 8, versos 21 y 22. Génesis 8, 21 y 22. A ver qué nos dice ahí. Génesis 8, 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más. Esto fue después del diluvio, después del desembarco en Noé, cuando la tierra ya estaba seca. Percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como se ha hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Así ha sido. Ese arco iris que miramos, recuerda ese pacto maravilloso de la fidelidad de Dios para no volver a destruir la tierra como la manera como lo hizo. Allá al final de los tiempos el Señor destruirá el cielo y la tierra antiguos para dar caso a una nueva creación, pero no como hizo perecer toda vida en la tierra a través de un diluvio. Será de otra manera. Ahí lo relata Primera de Pedro. Mire qué hermosa la deidad de Dios que se hace visible, especialmente su atributo de fidelidad y también su bondad y su gracia, como nos dice Hechos 14, 17, y con esa vamos a llegar hasta ahí. Hechos 14, 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La deidad de Dios se hace visible, que son parte de su naturaleza divina en la manifestación de su fidelidad y como lo vimos en el texto de Génesis, y de su bondad y de su gracia, como nos ha hablado Hechos 14, 17. Muy bien, llegaremos hasta aquí, amados hermanos. Vamos a despedir este tiempo en oración. Amado Dios, gracias por nuestros amados hermanos. Yo te pido que fortalezcas a mis hermanos para que con gratitud recuerden el 2019 no como un año de tragedia, Padre, de pandemia, sino como un año de la fidelidad de Dios manifiesta en sus vidas y en la vida de cada uno de sus familiares, y puedan abordar este nuevo año
de tu mano y con tu bendición, porque no nos es incierto ningún tiempo ni ningún año si vamos tomados de tu mano, confiando en tus promesas y en tu grande fidelidad. Así te damos gracias, Señor, por este tiempo y oportunidad que nos has dado de meditar en tu santa palabra, y el próximo domingo nos encontraremos si Dios nos da vida. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, voy a dejarles con mi amado hermano que en este tiempo va a darle conclusión al culto, mostrándonos aquellas cosas hermosas que nuestros niños aprenden en la escuela bíblica infantil, porque ellos no vienen a entretenerse a detener el tiempo nada más mientras sus padres están en el culto. Ellos también vienen a aprender y a poner su fe en las promesas de Dios y desde sus tempranas edades ser conducidos en los caminos de Dios. Por lo tanto, aquí los dejo con mi amado hermano que da conclusión a este culto. Un abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga a todos. Amén. Damos gracias al Señor por haber escuchado este mensaje precioso y ahora continuamos con la participación de los niños de nuestra congregación, de la Escuela Bíblica Infantil, de la clase de adolescentes del maestro Alexander Mejía. La niña Catherine Querisma Raudales Sierra nos dirá de memoria el versículo de Proverbios capítulo 25, versículo 11. Pongamos mucha atención. Manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Recuerda que al inicio del culto le dije que iba a ser un culto muy especial y que estuviera escuchándolo todo. Pues si ha llegado hasta este momento, estoy seguro de que usted comparte conmigo que ha sido un momento de mucha bendición. En este momento hemos llegado ya al final de este culto dominical, pero no me puedo ir sin invitarle a que usted sea un instrumento también en las manos del Señor para evangelizar a otros, para llevar las buenas nuevas de salvación a otros, y le insto a que comparta todos los cultos virtuales de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Usted puede entrar a nuestro canal de YouTube, que se llama con el mismo nombre, Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, y usted puede encontrar ahí los cultos de Doctrina para la Vida que hemos estado transmitiendo todos los jueves a las 6:30 de la tarde. El culto de oración, que es un culto que transmitimos también el día viernes a las 6:30 de la tarde. Los cultos especiales de los sábados, en los que encontramos en nuestra plataforma, el culto de caballeros, los cultos de jóvenes, los eventos especiales, y también puede compartir las 2 jornadas de los cultos dominicales de nuestra iglesia. Ahora no me queda más que decirle que Dios les bendiga.